Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este canal de Fomento a la Lectura y Medicina Natural. Vamos a hablar el día de hoy de la creatividad en los tiempos del COVID-19 o del llamado coronavirus. Lo importante que es acrecentar nuestra creatividad tanto para relacionarnos como para también hacer actividades dentro de casa que nos permitan revalorar muchos momentos familiares, pero también revalorarnos a nosotros mismos, las actividades que hacemos, y el arte es un medio importante mediante el cual podemos hacer una convivencia más equilibrada en estos momentos en que debemos de estar más en casa. Entonces, la creatividad es algo muy importante. Hay una persona que decía que la creatividad proviene de años de estudio y de disciplina, lo cual es absolutamente falso. Eso no es verdad. La creatividad proviene de la propia naturaleza humana. Porque si estuviéramos diciendo que solamente son los que estudian, ¿no?, o los que tienen disciplina, todos aquellos que no tienen una formación, entonces no tendrían creatividad, y no es así. Es a leguas que no es así. Todos somos creativos por naturaleza, solo que algunos lo fortalecen y lo desarrollan más que otros, no necesariamente a través del estudio, ¿no? Del estudio, ¿no? ¿Qué es eso del estudio? ¿No? Esta persona se refería al estudio de ir a una escuela y estudiar en esa escuela. No es así. La creatividad, de hecho, está muy lejana muchas veces de los centros escolares, ¿no? Incluso en formaciones de personas que se dedican a hacer arte, ¿no? Yo he conocido mucha gente que ha ido a academias de arte y que no fortalecen su creatividad. Entonces yo creo que la creatividad no tiene que ver con una preparación, un estudio de esa índole, ni con una disciplina. Es parte de tu propia naturaleza humana y tiene que ver en la manera en que lo fortaleces y lo desarrollas. Ahora, esa facultad en muchas ocasiones nosotros no la utilizamos por pereza, pero está ahí. Incluso los perversos son creativos de una manera perversa, de una manera malsana. Pero incluso ellos generan procesos y generan mecanismos que les ayudan a aprovecharse de los demás, ¿no? Los perversos también son así, ¿no? Y usan la creatividad en un sentido negativo. Decir que la creatividad viene del estudio es más de lo mismo, ¿no? De lo mismo del conservadurismo cultural. Es los que estudian, entre comillas, ponerse por encima de los que no estudian. Hay muchas formas de aprender, hay muchas maneras de formarnos, hay muchas maneras en que podemos nosotros desarrollarnos en una actividad en específico. Y les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo leí en una revista una entrevista que le hacían a una gran sanadora de Oaxaca, cuyo nombre no mencionaré. No es de las sanadoras más famosas que hay o que se escucha en los ambientes rurales, pero sí muy sobresaliente. Vivía en un lugar muy remoto de Oaxaca y van y le hacen una entrevista por los testimonios que llegaron a estos reporteros del tipo de beneficios que proporcionaba a las personas que la consultaban. Entonces, le hace una entrevista a esta señora que, para empezar, se ve mucho más joven de la edad que dice tener, y que le creo porque se ve que tiene esa edad, pero que está muy fuerte en esa edad que tiene, ¿no? Tiene cerca de 85, 90 años, por ahí. Entonces pasan fotografías de las personas junto con la entrevista que le hacen. Y la sabiduría de esa persona es extraordinaria, ¿no? Es una sabiduría que yo pocas veces he visto en mi vida, ¿no? Ya sea en libros, con profesores, con personas. Es una sabiduría muy profunda, muy profunda, que tiene grandes reminiscencias y concordancias con
cuestiones socráticas, con cuestiones orientales, con pensamiento del cristianismo primitivo, etc., ¿no? Extraordinario. Entonces, en esta entrevista le preguntan a esta gran sanadora, curandera oaxaqueña, y le dicen, oiga, ¿y usted qué preparación tiene? ¿Qué estudios tiene? Y ella comenta, pues yo no tengo ningún estudio, ¿no? Yo nunca fui a la escuela, yo no sé leer ni escribir. Dice, pero la gran sabiduría que he encontrado es en la naturaleza. Yo he leído el libro de la naturaleza, el libro de mi entorno, ¿no? Y esa es la sabiduría que yo he visto en la vida misma. Y empieza a desarrollar su idea, empieza a expresar su cosmovisión, y es una cosa maravillosa, ¿no? Es una experiencia escucharla y haber leído este artículo que ya leí, ya tiene muchos años, pero es lo mismo, ¿no? Ni la inteligencia, ni la creatividad, ni ser un buen ser humano tiene que ver con una cuestión académica, no tiene que ver con eso. Las cuestiones académicas te dan herramientas, ¿no? Y tú decides qué hacer con ellas, ¿no? Y creer que la sabiduría, el conocimiento o la creatividad tiene que ver únicamente con el estudio es una falsedad a todas lenguas, ¿no? Hay una conferencia, por ejemplo, en el canal del TED, que habla que las escuelas matan la creatividad, ¿no? De uno de los pedagogos más importantes del mundo. Es importante que nosotros sepamos y tomemos conciencia de que lo importante es lo que haces, lo importante es lo que sientes, lo que expresas, lo importante es tu trabajo. Y lo importante y fundamental en tu vida es la manera en que te manifiestas en el mundo. La creatividad es una forma de manifestarte en el mundo, es una manera de habitar en el mundo. Algunos lo hacen de una manera u otros de otra, muy distinta, y que unas aportan y benefician a la gente y otras las perjudican. Por ejemplo, el reglamento de tránsito, ¿no? Por lo menos del Valle de México, de la Ciudad de México, del Estado de México, es creativo, pero es extremadamente cuestionable, por decirlo menos, ¿no? Es un reglamento, porque incluso en las leyes se usa la creatividad, ¿no? Es un reglamento que está hecho para que haya corrupción. Porque, y les voy a decir por qué. Porque que lleven al corralón o le pongan una inmovilización a cualquier vehículo por cualquier falta, por mínima que sea en ocasiones, eso abona que haya corrupción, ¿no? En lugar de darle la multa, ¿no? Te amenazo con llevarte al corralón y ahí vas a tener que pagar para que no te lleve. Eso abona la corrupción. Y yo creo que lo saben. Pero las personas que lo hicieron esto fueron creativas. Pero es una creatividad llevada a un aspecto no favorable para la sociedad, creo yo. Entonces, la creatividad no tiene que ver con el estudio, ni tiene que ver con la disciplina. Tiene que ver con tu naturaleza humana y la manera en que la desarrollas en el mayor beneficio de todos. Te agradezco tu atención y nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta siempre.